A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuenta la historia de un duque que gobernaba en alguna región italiana y entre sus muchas pasiones, su principal era la pasión por la pasión. Era el duque de Mantua, y en la leyenda y en la música quedó inmortalizado como mujeriego irredimible, prevalido de su poder y su riqueza, de su capacidad para amenazar, ofrecer, engañar y seducir. El conde abusó de cuantas mujeres quiso, y para satisfacer sus ansias posesivas, pasó inclusive por encima de la vida y la libertad de padres o maridos de las mujeres seducidas. Como todos aquellos que abusan del poder, el conde tenía su corte de áulicos incondicionales. Uno de ellos era un bufón llamado Rigoletto, personaje carente de principios y cómplice en todas las travesuras de cama del gobernante. La situación se resuelve con un drama que los años no podrán borrar, porque Rigoletto termina convertido en víctima de sus propios desafueros. Esa obra, estremecedora en lo argumental y vibrante en lo musical, es considerada la obra maestra del gran compositor italiano Giuseppe Verdi, y se estaba estrenando un día como hoy, 11 de marzo de 1851. Las principales noticias del día. Titulares. Fiscalía convoca a rendir versión a Rafael Correa, Ricardo Patiño y Vinicio Alvarado en caso Reconstrucción de Manabí. En el caso Purga, Hugo González renuncia a la presidencia de la Corte Provincial del Guayas. El presidente Daniel Noboa dispuso la ampliación del estado de excepción por 30 días. En el segmento de opinión, la Santa Alianza le hizo un gol a la justicia. En política internacional, Estado de la Unión. Los editoriales serán de Ramiro Rivera, La ética ausente, Ramiro Ruiz, Corrupción y Economía. Noticias del día. Fiscalía convoca a rendir versión a Rafael Correa, Ricardo Patiño y Vinicio Alvarado en el caso de la reconstrucción de Manabí. El expresidente Rafael Correa, el exministro de Defensa Ricardo Patiño, los exministros de Transporte y Obras Públicas María de los Ángeles Duarte y Walter Solís y el exministro de Producción Vinicio Alvarado son 5 de los 15 exfuncionarios del gobierno de la Revolución Ciudadana que son convocados por la Fiscalía General del Estado para que rindan su versión dentro del caso Reconstrucción de Manabí. Proceso penal en el que uno de los 3 investigados por el delito de peculado es el ex vicepresidente Jorge Glass. Desde el 5 de enero pasado existe abierta una instrucción fiscal en la que la Fiscalía investiga un supuesto abuso de dineros públicos que los ecuatorianos entregaron para enfrentar la emergencia en todas las zonas gravemente afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. Se entiende que los recursos no fueron invertidos en obras prioritarias para la población, sino que más bien se dio viabilidad a obras para poder beneficiar con contratos a empresas relacionadas con los procesados. Las versiones deberán rendirse entre el lunes 18 y el lunes 25 de marzo próximo, ya sea vía telemática, pues muchos de los procesados se mantienen fuera del país en calidad de prófugos o acercándose a la unidad de fuero de la Corte Nacional número 2 de la Fiscalía en el piso 19 del edificio sede de la institución, en el norte de Quito. En el caso Purga, Hugo González renuncia a la presidencia de la Corte Provincial de Guayas. El presidente de la Corte de Justicia de Guayas, Hugo González, renunció a su cargo este 8 de marzo tras el anuncio de la Fiscalía General del Estado de que lo vinculará al caso Purga en los próximos días. González aseguró que no tiene ninguna relación con los casos Metástasis ni Purga y que renuncia para defenderse en libertad. González hizo el anuncio a través de una rueda de prensa que no admitió preguntas. Indicó que él ha sido juez de la Sala de lo Civil y Mercantil y que por ende nunca ha conocido una causa penal como se deja entrever en los chats explotados por la Fiscalía.
Defendió que en su ejercicio como magistrado nunca ha emitido una sentencia en favor de personas que estén siendo procesadas por delitos como narcotráfico. Incluso sostuvo que en su trayectoria no le ha tocado sustanciar este tipo de procesos. El jurista reemplazó en el cargo a la jueza Fabiola Gallardo, quien está detenida en Quito por el caso Purga, que investiga la supuesta influencia del ex legislador social cristiano Pablo Muentes en la justicia de Guayas. Hugo González fue posesionado en enero de 2024 y según la Fiscalía también trabajó con Mayra Salazar en su campaña para la presidencia de la Corte. Esta campaña había sido promovida por Muentes, como se reveló en los chats entre Salazar, también procesada en el caso Metástasis, y el ex legislador del Partido Social Cristiano. Su renuncia será conocida por el Pleno de la Corte el lunes 11 de marzo. El presidente Daniel Noboa dispuso la ampliación del estado de excepción por 30 días. El presidente de la República, Daniel Noboa, prolongó el estado de excepción vigente desde el 8 de enero para combatir el crimen organizado, otorgándole una extensión de 30 días más. El decreto fue firmado por Noboa la noche del jueves 7 de marzo del 2024, justo antes de que vencieran los 60 días originales de la medida. La declaratoria de estado de excepción se mantiene en todo el territorio ecuatoriano para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica. En el decreto se incluye el control de todos los centros de privación de la libertad que son parte del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, se lee en el comunicado. Asimismo, la clasificación de los horarios del toque de queda por cantones permanece en vigor sin modificaciones. Guayas y Pichincha, por ejemplo, continúan bajo la categoría de semáforo rojo, lo que implica que el movimiento está restringido desde las 0 horas hasta las 5 horas, a menos que se cuente con una autorización válida para desplazarse en áreas específicas. En el comunicado, el gobierno declara que esta medida busca mantener el impulso en la lucha contra el terrorismo que comenzó con la identificación de varios grupos y el inicio de un conflicto armado interno en el territorio nacional. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, para presentar el informe Barómetro de las Américas. Veamos la nota. Efectivamente, el día de ayer nosotros tuvimos la capacidad de lanzar este informe, este reporte denominado El Pulso de la Democracia en el Ecuador, que es elaborado por el Barómetro de las Américas, por la Universidad de Vanderbilt, que es un centro de excelencia e investigación de encuestas internacionales liderado por la Universidad de Vanderbilt. Este reporte tan interesante, ayer nos dio la oportunidad de contar y conocer algunas cifras. La cifra que usted menciona es una cifra impactante, pero yo le quiero contar, si usted me permite, otras cifras que considero que también son impactantes y que nos debería llevar al debate profundo acerca de cómo estamos en nuestra democracia y qué es lo que está faltando en términos de vida, digamos, de una vida democrática plena, en términos de, sobre todo, lucha contra la corrupción. Las preguntas o los temas que se abordaron en este informe del APO son la confianza interpersonal, la confianza interinstitucional, la corrupción y también los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales. Con respecto a la confianza interpersonal, fíjese que solamente el 46% de los ecuatorianos confiamos en el otro. Eso es complicado porque se ha registrado en el 2023 el porcentaje más bajo en Latinoamérica. Y eso tiene que ver, obviamente, aunque no parezca, pero la confianza interpersonal es importante, porque cuando hay confianza interpersonal, se dice que las cosas funcionan mejor. ¿Por qué? Porque la confianza interpersonal es el producto de una serie de confianzas o mini confianzas en otros estamentos que le dan a usted seguridad como ciudadano. O sea, eso significa de alguna manera, Ruth, que las personas están dejando de confiar en sus vecinos, correcto, conocidos, exacto, asociados. ¿Dónde se queda el concepto de solidaridad? Sobre todo, no de solidaridad, no solamente, sino el concepto de comunidad. Claro. Entonces, eso tiene varias lecturas, ¿no es cierto? Usted me puede decir, lo que pasa es que cuando hay un nivel de inseguridad
tremendo como el nivel de seguridad que hemos tenido. Ya, como se dice a veces vulgarmente, no se puede confiar en nadie cuando el nivel de corrupción es tan alto, cuando tenemos gente que es corrupta de cuello blanco y donde nuestro vecino que ha tenido un carro tal o una casa tal, total, ha sido allanado porque ha tenido algún tipo de relacionamiento con el crimen organizado, por poner un ejemplo, y así sucesivamente. Pero sobre todo tiene que ver con la falla en las instituciones que deberían ser fuertes y que deberían brindarnos garantías a los ciudadanos y que no lo hacen, como la confianza, por ejemplo, en la justicia, con la confianza en los políticos, con la confianza en los asambleístas, con la confianza en los servicios públicos, etcétera, etcétera. Eso de alguna manera no es nada nuevo, esta falta de fe en los políticos, en la administración de justicia, particularmente en este país, no es nuevo. Y después de las revelaciones del caso Metástasis a finales del año 2023, con toda la razón del caso. Ciertamente, esto no es nada nuevo, pero el que vuelva a salir y cada vez, digamos, aumentando el número de gente o el porcentaje de ciudadanía que no cree en las instituciones, habla de un deterioro del sistema democrático. Habla de que no estamos haciendo el trabajo bien, la tarea en relación a componer esa situación. No estamos componiendo, la estamos agravando. Y yo creo que hay que ponerse a pensar por qué sucede esto, ¿verdad? Tenemos ahí sí me gustaría con usted volver a tocar el tema y el porcentaje que usted mencionaba respecto a las Fuerzas Armadas. Si bien usted habla de un porcentaje alto de la ciudadanía que estaría dispuesta, digamos, o estaría apoyando un golpe de Estado, una intervención de las Fuerzas Armadas en casos de corrupción, fíjese usted que la confianza en las Fuerzas Armadas en el 2023, y aquí usted se va a quedar loco con algo que le voy a contar. En el 2023, el 66% de los ecuatorianos consideraba que las Fuerzas Armadas son la única institución que cuenta con la confianza de la mayoría de los ciudadanos. 63% en el 2023. En el lanzamiento de ayer estuvo presente Polibio Córdoba y le pedimos como asistente, porque él ayudó a recoger los datos, también colaboró datos, pero le pedimos también en el momento que discutíamos que nos permita conocer las últimas cifras que con respecto a eso él tiene de este último mes. Y fíjese usted que nos supo decir que la institución de mayor confianza obviamente sigue siendo las Fuerzas Armadas, pero este 63% que fue identificado y encuestado en el 2023, ahora ha subido a más del 92%. 93% tiene la última encuesta de ese dato. Exactamente. Entonces, ahora, esto tiene, por supuesto, su razón de ser, es decir, acabamos de pasar unos 2 meses de un estado de excepción, estado de guerra, en donde de alguna forma se ha brindado más tranquilidad a la ciudadanía, porque se ha visto que la presencia de las Fuerzas Armadas ha contribuido para recuperar en cierta forma las cárceles, para depurar este tráfico de armas y etcétera que había en las cárceles, para poner orden en los barrios más peligrosos de Guayaquil, especialmente en la costa, para recuperar un poco esa tranquilidad ciudadana. Entonces, obviamente, tenemos un apoyo a las Fuerzas Armadas que es único. Pero eso, como usted lo ha delineado, Ruth, tiene su razón de ser entre enero y febrero, pero ¿cuál es la razón para que en el año 2023 la gente establezca que el 66% de confianza para las Fuerzas Armadas? De alguna manera vino haciendo un papel parecido, similar, es decir, el presidente Guillermo Lasso convocaba una y otra vez cuando había un paro penitenciario a las Fuerzas Armadas a que estén en las calles. Y eso, como insisto, en algunas ocasiones. Es probable. ¿Alguna otra razón para que las Fuerzas Armadas tengan esa alta calificación de la ciudadanía? Es probable que la alta calificación responda a lo que usted menciona, pero yo creo también que otro factor fundamental en esto, de todas maneras, fue el hecho, era el hecho de que en ese momento la visión de la ciudadanía ante el ataque violento que estábamos sufriendo permanentemente y ante el fracaso, digamos, o
la falta de efectividad de la policía, ¿no es cierto? Añoraba a que las Fuerzas Armadas, o veía en las Fuerzas Armadas la institución que podía eventualmente ser la única que nos podía salvar de esta situación de inseguridad. Ya en el 2023 es probable que la ciudadanía ubica a las Fuerzas Armadas en eso, dentro de ese rol. Y es por eso que ya entonces las Fuerzas Armadas tenían ante la visión ciudadana un porcentaje tan alto. En Impacto Informativo, Ricardo Novoa, abogado del Banco del Pacífico, habla sobre la deuda de Pablo Muentes con el Banco del Pacífico. Escuchemos qué es lo que dijo. Efectivamente, tal como usted lo ha mencionado, alrededor de 1998, el señor Muentes y su esposa, Mónica Alvarado, adquirieron un crédito por aproximadamente $300,000 para con el Banco del Pacífico. Había una garantía hipotecaria de una propiedad de una compañía llamada Finci, que era de propiedad de los cónyuges. Es decir, el préstamo tenía una hipoteca en garantía. Pasó el tiempo y no se pagó el crédito. Bueno, pero en ese momento, doctor Novoa, el Banco del Pacífico estaba intervenido por la AGD, porque el Banco del Pacífico, recordemos, para esos tiempos había sido propiedad. Había sido propiedad del Banco del Pacífico años antes del señor Marcel Lañado de Wind. Sí, el Banco del Pacífico fue privado hasta, me parece que la crisis bancaria del 98, año en el cual pasó al Estado ecuatoriano producto de su fusión con el Banco Continental. Entonces, cuando el banco era privado todavía se dio este crédito y los cónyuges Muentes no lo pagaron. El año 2002, el Banco del Pacífico, que tenía jurisdicción coactiva por ley en esa época, demandó coactivamente a los cónyuges, embargó la propiedad y la remató. Y de alguna manera logró reponerse en algo, no en todo, del crédito no pagado. Pasaron muchísimos años de esto, 20 años, y de pronto el señor Muentes indicó que sí, que ya había pagado el crédito y que presentaba unos comprobantes, unos recibos que justificaban el pago. Eso lo hizo presentando una acción de habeas data ante el juez Reinaldo Ceballos Cercado, hoy con orden de arresto domiciliario porque tiene más de 65 años. Entonces el Banco del Pacífico acudió al juzgado y dijo, ¿de qué se trata esto? Aquí lo único que pagó el señor, aparte del pago de la hipoteca, fue un pago con un cheque de $67,500. ¿Y ese pago cuándo se hizo? Esta cifra, el 2002. Ese abono se hizo el 2002. Lo que ocurre, Edgar, y esto es lo delictuoso en este proceso, es que el señor Muentes toma ese recibo del 2002, que sí es un pago válido, y ese recibo del 2002 falsifica, crea 12 nuevos recibos igualitos, pero con fecha 99, y dice, con esos 12 recibos ya pagué toda la deuda. Esos recibos tienen el gravísimo defecto de que en su texto usted lee que se abonan a una cuenta contable número X. Es un número muy largo. Esa cuenta contable, Edgar, fue creada el 2002. Continúo. Entonces realmente, ¿cómo puede un recibo del año 99 decir que se imputa a la cuenta contable número tal que fue creada recién el 2002? Ese es un hecho
imposible jurídicamente porque la cuenta no existía. Sin embargo, de eso evidente, el juez Reinaldo Ceballos decidió que los recibos eran válidos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. La Santa Alianza hizo un gol a la justicia. Más viva que nunca, la alianza legislativa conformada por el partido de gobierno ADN, Social Cristianos y Correístas, procedió con 102 votos favorables a la destitución del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, así como a la censura del ex vocal de ese mismo organismo de administración y disciplina judicial, Juan José Morillo. La votación registrada en la Asamblea Nacional el jueves 29 de febrero iba más allá de una destitución. El resultado del juicio político ponía a prueba la solidez, así como la permanencia de la Santa Alianza que se había consolidado tras su apertura para el aumento del IVA del 12 al 15%, más allá de los falsos cacareos provenientes del socialcristianismo y la Revolución Ciudadana que declaraban estar en contra de la referida elevación, pues como verdadera yapa le dieron al gobierno de Noboa otros ingresos, imponiendo algún impuesto a la banca y cooperativas, desatendiendo la norma constitucional que dispone que en materia impositiva únicamente el Ejecutivo tiene iniciativa. En el caso planteado, el presidente Daniel Noboa ha gastado parte de su capital político que, de acuerdo a varias encuestadoras, bordea el 80% de aceptación popular. El conjunto social ciertamente rechaza la grosera metida de mano en la justicia cuando advierte que, como resultado del juicio político, será precisamente el bloque del acuerdo mayoritario de la Asamblea el que conforme la terna para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social escoja a un nuevo integrante del Consejo de la Judicatura en momentos tan importantes en los que ese Consejo se encuentra en pleno concurso para designar nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. El interpelado Fausto Murillo, en su intervención, denunció al país que la narcopolítica pretende infiltrarse en la justicia en una jornada maratónica de enjuiciamiento político que duró algo más de 13 horas, con una suspensión estratégica ordenada por la presidenta encargada de la Asamblea, Viviana Veloz, espacio en el que se lograron ajustar las piezas necesarias para sostener la Santa Alianza que ciertamente se encontraba en vilo. La llave que abrió la puerta de la solución constituyó la renuncia de la vocal suplente del Consejo de la Judicatura, Elsie Celi. Recordemos que Murillo, como parte de su defensa, construyó la tesis de que con su destitución se quería principalizar a la social cristiana Celi, tema que se desinfló con su renuncia. Horas antes de la votación, la bancada de gobierno declaraba que no tenía una decisión, advirtiéndose que además se inclinarían por salvar a Murillo y censurar a Morillo. Mas, luego de la renuncia de Celi y de intensos cabildeos de negociación política, salió humo blanco que dejó en firme el pacto político al interior del Poder Legislativo. Es así que con votos de la Revolución Ciudadana, Acción Democrática Nacional y Partido Social Cristiano se censuró y destituyó a Murillo, así como se procedió a censurar a Morillo con 102 votos afirmativos, 51 del correísmo, 25 de ADN, 17 del PSC,
de Construye 1 y 8 independientes, contando con la asistencia de 132 legisladores. Como resultado de la indicada votación, el movimiento Construye procedió a expulsar de sus filas al legislador alterno Francisco Díaz por haberse adherido a la mayoría tras las duras declaraciones de la asambleísta Ana Galarza, que denunció al Ecuador que lo que se pretende es dejar en la impunidad a todos los delincuentes que le han robado al país. Lo que se busca es precisamente eso, la impunidad, dijo Galarza. Una verdadera justicia no se consigue politizándola. El país ha perdido sin duda. Retomo la inquietud antes formulada. Con esta decisión parlamentaria que contó con la ayuda del gobierno, el presidente Noboa Sim perderá apoyo ciudadano para la consulta popular que ha sido convocada para el domingo 21 de abril del año en curso. Me inclino por creer que no. Tengo la impresión de que la declaratoria de estado de conflicto armado interno efectuada como respuesta a la escalada de la violencia provocada por narcomafias y el crimen organizado, declarados como grupos terroristas, que permitió al primer mandatario sacar a la fuerza pública en su conjunto, esto es, militares y policías, para recuperar el control del territorio nacional e intervenir firmemente en las cárceles ecuatorianas que se habían convertido en oficinas seguras del delito, ha otorgado un amplio respaldo popular al Ejecutivo. Mucho más cuando el ciudadano común ha advertido orden, limpieza y disciplina en los centros penitenciarios, temiendo, eso sí, que con la salida de las Fuerzas Armadas de esos centros reclusorios y la devolución al SNAI, todo regrese al mismo círculo vicioso de corrupción y operación mafiosa protegida. Considero, por tanto, que Daniel Noboa tiene todavía capital político suficiente para ganar la consulta popular. Esto no quiere decir que está liberado el camino para su reelección. Para lograrlo, deberá apreciarse de manera clara, de manera muy concreta, una gestión eficaz que atienda problemas de la economía en un país donde el desempleo y la pobreza no han podido ceder espacio al bienestar colectivo. También el presidente de la República nos está debiendo su apoyo a la fiscal general del Estado en su lucha en contra de narcomafias criminales. Global Hoy con Alan Carden. Estado de la Unión. Difícilmente un más inadecuado título para el discurso anual del presidente Biden ante el Congreso y la Nación, ante la polarización y el faccionalismo que plagan a los Estados Unidos al presente. El discurso de Biden fue en realidad el del inicio formal de la campaña por la presidencia, habida cuenta que luego del llamado Supermartes, la celebración de las elecciones primarias partidistas en varios estados, no quedó ya duda respecto de los escogidos por sus partidos para postularse a la presidencia en las elecciones de noviembre próximo. Biden nunca tuvo un contendor a lo interno, por lo que su nominación se dio de manera casi automática. Por el contrario, el presidente Trump enfrentó inicialmente a una nutrida competencia que, ya vista en retrospectiva, nunca constituyó un auténtico riesgo para él. La última sobreviviente para la nominación, Nikki Haley, finalmente resolvió abandonar la contienda tras haber perdido por amplios márgenes en todos los estados en los que compitió, a excepción del Distrito Federal de Washington y del pequeño estado de Vermont. Ya el anuncio, antes del martes, de la suspensión del apoyo financiero para su campaña por parte de importantes donantes, marcaba una casi imposible continuación,
por lo que el resultado del martes definió su declinación. Es importante además leer entre líneas en lo que sería una lejana apuesta a que la Corte Suprema impidiera la inscripción de Trump como candidato por alguno o algunos de los casi 100 procesos legales en su contra por un extraordinario abanico de delitos políticos, civiles y tributarios. La decisión del más alto tribunal facultando al prontuariado Trump fue en realidad el clavo en el ataúd para Haley y la causa final de su desistimiento. Haley, en una conducta que la honra, no plegó, como no podía ser de otra manera, a Trump, ni pidió a quienes la habían apoyado que en las próximas elecciones votaran por él. Sugirió a Trump que se esforzara por acercarse a esos republicanos que buscaron en ella alguna alternativa al polarizante y por momentos delirante discurso de Trump. Desdeñando tal consejo, Trump desmereció a quienes no están de acuerdo con su estilo autoritario ni con su captura del partido para convertirlo en instrumento de sus ambiciones y sus odios. Ojalá esa resolución de la Corte Suprema, donde 6 de sus 9 integrantes fueron postulados por Trump en su momento, no sea causa de un deterioro aún más profundo de la democracia y el Estado de Derecho en el país. Nada es más perjudicial que la aplicación selectiva de la ley para favorecer a posturas o personas. Que la justicia norteamericana haya demorado 4 refugios que sus costosos abogados introducen, trabar de manera casi indefinida la resolución judicial de los casos en que está inmerso. Para hacer aún más dudosa la actuación de la justicia, la resolución acerca de la posibilidad de que un encausado, y en un caso ya condenado por fraude nada menos, a una multa de más de $350 millones, se la toma con las primarias ya avanzadas para despejar la ruta de Trump a su nominación presidencial. El discurso de Biden estuvo bastante mejor de lo que se había esperado, confrontativo y agudo con la bancada republicana que iba con la consigna de distraerlo para intentar descarrilar su ilación y provocarle algún lapsus. El presidente mantuvo el control y la línea discursiva a pesar de algunas vociferantes interrupciones desde la bancada republicana. Manejó el discurso con algunas improvisaciones bien traídas y de manera general demostró estar concentrado y muy bien preparado. Ante las críticas de la legisladora republicana encargada de la réplica al discurso, afirmando que Biden estaba desactualizado de las necesidades y los problemas de la población, insinuando así que estuviera ya tal vez demasiado viejo para gobernar, Biden retrucó afirmando que algo mucho más serio es la vejez de las ideas, refiriéndose a la permanente postura contra el cambio y la adaptación a las nuevas realidades por parte de un partido republicano cada vez más atrapado en un relato arcaico y regresivo. Destacó la importancia de continuar con el apoyo a Ucrania en su enfrentamiento con Putin, defendiendo su democracia, imperfecta tal vez, frente al brutal autoritarismo ruso. Sin mencionarlo, criticó a su predecesor, como se refirió a Trump a lo largo de todo el discurso, por doblegarse ante un dictador. Tocó también el sensible tema del conflicto en Gaza, buscando recuperar algo del perdido favor de los migrantes musulmanes en estados bisagra esenciales para poder ganar la elección, decepcionados por la postura abiertamente pro-israelí de la administración demócrata, con el anuncio del montaje de un puerto en Gaza para asegurar el abastecimiento de la población palestina ante la cada día peor situación nutricional
con casos de niños que han muerto ya por desnutrición. Clamó por una política de unidad ante el cada vez más divisivo tema de la migración ilegal, que nuevamente se está convirtiendo en el más importante tema de cara a las elecciones. De nuevo, fue muy crítico con la oposición, que se negó a firmar finalmente una ley, pese a que ya se la había acordado, para enfrentar esta crisis de derechos reproductivos por la resistencia que entre ellos ha generado la prohibición en unos casos o las graves dificultades en otros en torno al aborto, que tras la anulación de la sentencia Roe versus Wade, dejó en manos de las legislaturas estatales y ya no de la federal la legislación al respecto. Pero indudablemente el énfasis principal del discurso de Biden se orientó hacia el área en la que su administración ha alcanzado los más importantes logros, que es la economía. Las consecuencias de la pandemia, que han significado un parón muy grave para Europa y algo menos para China, han sido mucho menos severas en Estados Unidos, que si bien, como todo el mundo, ha sufrido el impacto inflacionario importante originado por la guerra entre Rusia y Ucrania, lo ha controlado más rápido que el resto, a pesar de la elevación mundial del costo de los alimentos por la causa anteriormente mencionada. El crecimiento económico del país se ha sostenido a niveles muy aceptables y las cifras del crecimiento del empleo han sido realmente impresionantes. Pese a ello, el gobierno no ha sido capaz de desvirtuar las falsas críticas de la oposición a la gestión de la economía. Esta será una fundamental tarea a lo largo de la campaña, pues, como lo entendió muy bien en su momento el expresidente Clinton, la clave está en la economía. Y ese es el camino a la victoria. Muchas gracias. Editorial. La ética ausente, artículo de Ramiro Rivera. La mayor representación parlamentaria encarna la política del resentimiento infectada e infundida por su caudillo. Está empeñada en controlar la designación de jueces a través del Consejo de la Judicatura. Seguir haciendo lo que hicieron desde el 2011, cuando metieron sus garras en la justicia. El interés en destituir a la valiente fiscal general Diana Salazar no lo ocultan. Les incomoda las indagaciones sobre el crimen organizado y la trama de complicidades con las bandas del narcotráfico, donde aparecen evidencias irrebatibles de enlace y convivencia con el poder de los grupos criminales. Del caso Metástasis se extrae una bifurcación con el caso Purga. Malos jueces y fiscales, en relación colusoria con sujetos que ostentan poder político en una red de apetito desmedido por enriquecerse, vinculados que, debiendo ser incestuosos, son normales con las redes del crimen organizado. En este escenario de putrefacción se inscribe la sanción de 31 días de suspensión a la asambleísta Gisela Molina. No le perdonan por las ideas que defiende y levanta contra la corrupción, la contaminación del crimen organizado y sus tentáculos con el poder político. Hasta hace poco tiempo un asambleísta dijo: "Soy orgullosamente un Latin King", organización de violencia urbana que forma parte de las bandas criminales catalogadas como terroristas. Tan inocentes y castos que fueron comparados por Rafael Correa con los Boy Scouts. Hoy el ex asambleísta Ronnie Aliaga aparece en los chats del caso Metástasis, se declara perseguido al igual que su caudillo. Gran parte del sistema político y de partidos está podrido. Organizaciones que reclutan en sus filas no personas con méritos, formación o cualidades éticas, sino la sujeción al caudillo y los enlaces con el bajo mundo del crimen organizado y de las mafias que suministran el dinero a raudales. La ansiedad de ganancias fáciles, la política corroída por la mentira y la corrupción, vuelve inviable la construcción de una democracia al servicio del bien común. Feroz verdad contiene una expresión de Fernando Savater: los políticos están donde están porque les han puesto ahí los ciudadanos. Artículo de Ramiro Rivera.
Corrupción y economía. Ramiro Ruiz. El trabajo de la fiscal general Diana Salazar ha sido extraordinario. Se ha cristianizado en la esperanza del país y abanderada de la honradez y la verdad. El último golpe contra el narcotráfico sorprendió al mundo. Metástasis y Purga, dos casos que ubican a los autores del asesinato de Fernando Villavicencio. La investigación descubre jueces, fiscales, policías, políticos y funcionarios de la justicia. Metástasis apareció de conversaciones de los teléfonos de Leandro Norero, fallecido narcotraficante que sobornó a jueces, fiscales, policías y abogados. En tanto, el caso Purga se originó en las conversaciones de Mayra Salazar, que ahora se encuentra en prisión preventiva por Metástasis. Además, tiene relación con los 12 involucrados en este nuevo caso. Las investigaciones revelan cómo la Corte Provincial de Guayas ha sido el foco de la corrupción vinculada con el crimen organizado. La corrupción es un fenómeno progresivo de la sociedad. Lamentablemente, forma parte de la vida cotidiana de las personas. Más todavía, destruyen el orden legal de las empresas públicas y privadas. Está incorporada con la economía, el desarrollo y la vida pacífica de la sociedad. Entre las causas comunes de la corrupción está la narcopolítica, que ha dado un salto a la narcojusticia. Políticos, jueces y fiscales han abandonado la práctica de la ética y de la moral profesional. La corrupción se ha vuelto un hábito, una cultura. El anticorrupto, o más exacto, el honrado, es el mal educado y el tonto. Ciertamente la corrupción también está mezclada con la economía. ¿Cómo está el ambiente de la economía en el Ecuador? En términos trimestrales, experimentó un crecimiento del 2.5% comparado con el primer trimestre de 2023. Este resultado se explica principalmente por el incremento de la inversión en un 7.6%, el gasto del gobierno en un 3.5%, las exportaciones en un 3.3% y el consumo de los hogares en un 2.5%. En Ecuador, la corrupción impide inversiones nacionales y extranjeras. Los empresarios dicen que deben pagar un 23.7% adicional para asegurar la adjudicación de un contrato. La contratación irregular se evidencia en el Servicio Nacional de Contratación Pública. Al año se registran 1.500 millones de dólares en compras fraudulentas. En términos generales, la corrupción en la modalidad de sobornos le cuesta al país cerca de 2.148 millones de dólares anuales. Enfrentar la corrupción es una lucha nacional y preocupa a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. En la historia, las economías cambian, como cambian las maneras de generar recursos. Conseguir dinero ilegal repercute en la sociedad de bajos ingresos económicos. El resultado es un ambiente de incertidumbre y necesidad. Las personas no tienen oportunidades laborales, educación, salud. El dinero para solucionar estas necesidades se desvía hasta las manos de los corruptos. El vínculo entre la corrupción y el crecimiento económico afecta al desarrollo socioeconómico del país. Los recursos del Estado se hallan en manos de personas o instituciones corruptas. La corrupción impide el progreso del sector productivo, a su vez reduce los ingresos para el presupuesto general del Estado, mientras sigue en pie el problema de la desigualdad social. La corrupción no es solamente un delito, es un crimen contra la vida, contra la salud, contra los derechos de los ecuatorianos a una mejor calidad de vida. Es incuantificable. El problema no es únicamente la cantidad, sino la actitud de los ecuatorianos que miran como algo habitual, que es pagar a un juez para que libere a un delincuente. No se conoce con exactitud el impacto económico de la corrupción en Ecuador, pero hay estimaciones verificadas por la Comisión Anticorrupción considerando los presupuestos perdidos de inversión, el contrabando, la evasión tributaria o la deuda externa prolongada. Tomando datos del propio gobierno, se ha establecido como piso, no como techo, la cifra de 35.000 millones de dólares en los 10 años del gobierno anterior. Aquí viene un ejemplo que es como una cachetada para despertar a la realidad. La pérdida por la corrupción es de 10 millones de dólares al día. La cifra estimada equivale a unos 300 tratamientos en contra del cáncer. Ramiro Ruiz. Noticias internacionales.
La desaparición del vuelo MH370 sigue siendo un misterio una década después. Este 8 de marzo se cumple una década de la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, uno de los grandes misterios de la historia de la aviación. Hoy, los familiares de los 239 pasajeros siguen exigiendo respuestas a las autoridades. El avión, un Boeing 777, despegó del aeropuerto de Kuala Lumpur en Malasia con destino a Pekín, pero durante el vuelo dio un giro brusco a la izquierda y desapareció de los radares. Hace poco, el gobierno de Malasia dijo que está dispuesto a reanudar la búsqueda del avión y sus pasajeros con la nueva evidencia científica. Estados Unidos construirá un puerto temporal en Gaza para la entrega de ayuda humanitaria. Estados Unidos construirá un puerto temporal en Gaza para la entrega de ayuda humanitaria. El presidente Joe Biden, sin embargo, aseguró que no habrá tropas estadounidenses sobre el terreno para proporcionar alimentos, agua, medicamentos y refugios temporales. Estados Unidos podría desplegar además un barco hospital. Israel must do its part. Israel must allow more aid into Gaza to ensure humanitarian workers aren't caught in the crossfire. And they're announcing they're going to have a crossing in northern Gaza. To the leadership of Israel, I say this: humanitarian assistance cannot be a secondary consideration or a bargaining chip. Protecting and saving innocent lives has to be a priority. En Gaza, los lanzamientos aéreos de ayuda humanitaria vienen a paliar la ausencia de corredores terrestres. La ayuda que llega a la franja es una gota en el océano, según la ONU. Israel, por su lado, acusa a los combatientes de Hamas de robar la ayuda destinada a la población civil. Well, let's make it clear. Israel is in control of all of the aid that's going in, all of the airdrops, everything going in, and we will continue. We'll continue every day. We're getting better at distribution, but Hamas is trying to steal that aid. They have actively stolen that aid. No one is going hungry if they're a Hamas fighter. Mientras, España, un poco a contracorriente, anunció el jueves que aportará 20 millones de euros a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, que atraviesa una complicada situación a raíz de escándalos y acusaciones que han provocado que muchos países suspendan su financiación. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas.
El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.